Las noticias de último minutos. La desaparición del viejo Lolo, misterios que trascienden fronteras. Bienvenido de nuevo, gracias por ser parte de nuestro canal en Relatos 4K. En este video hablaremos sobre personas que desaparecen sin dejar rastros y cómo esto puede relacionarse con el caso del viejo Lolo. El viejo Lolo era un hombre venerable de aproximadamente 100 años que vivía en Jabaracoa, Manabao, República Dominicana. Su desaparición, que ocurrió sin dejar rastro alguno, dejó a la comunidad sumida en la incertidumbre. Después de semanas de búsqueda, las especulaciones comenzaron a surgir. Algunos creían que lo habían asesinado, otros sostenían que los indios lo habían llevado, mientras que otros hablaban de fenómenos paranormales o incluso de extraterrestres. La historia del viejo Lolo no es un caso aislado, sino que se entrelaza con muchos otros relatos inexplicables alrededor del mundo. El exoficial estadounidense David Pauwels, en sus libros Mesen 411, ha documentado desapariciones que ocurren en circunstancias extrañas. A través de su investigación, Pauwels identificó patrones que se repiten en estos casos. Las personas que desaparecen, en algunos casos, tienen alguna discapacidad. A menudo, desaparecen junto a su mascota, la cual suele ser encontrada posteriormente. Las desapariciones suelen ocurrir cerca de arroyos, ríos u otros cuerpos de agua. El clima tiende a empeorar poco después de la desaparición. La mayoría de las desapariciones ocurren al final de la tarde o durante las primeras horas de la noche. Estos patrones son inquietantes y resuenan con lo que sucedió con el viejo Lolo. Su comunidad, que lo conocía bien, comenzó a cuestionar si su desaparición encajaba en alguna de estas extrañas circunstancias. Por ejemplo, el caso de Kevin O'Keefe en 1985 ilustra otra desaparición desconcertante. Kevin fue a acampar en el Parque Nacional Glacier Bay, donde su campamento fue encontrado intacto, pero él nunca apareció. Los guardabosques encontraron su equipo y comida, pero no había ningún rastro de él. Al igual que el viejo Lolo, la incertidumbre rodeó su desaparición y las especulaciones volaron. En octubre del año 2011, en el noreste de Fairbanks, en Alaska, tras desaparición de Melinda Stratz, originaria de Utah. Melinda, llamada Mindy por sus amigos y familiares, su búsqueda reveló patrones similares. Al igual que el caso del viejo Lolo, Melinda estaba en compañía de su mascota, lo que añade un elemento perturbador a su desaparición. Cuando su hermano se dio cuenta de que no regresaba, un operativo de búsqueda fue puesto en marcha, pero la situación se complicó con la desaparición de un voluntario involucrado en la búsqueda, Gerald DeBerry, lo que llevó a una serie de eventos enigmáticos. En las primeras horas de la mañana del 10 de octubre, varios buscadores habían llegado para ayudar a encontrar a Melinda. Gerald DeBerry, de 53 años, fue uno de los voluntarios que respondió a la llamada de ayuda. Gerald era un veterano de otras búsquedas y conocía muy bien la zona, así que no dudó en sumarse a esta nueva búsqueda con su Yamaha Kodiak, un cuatrimoto color verde. Mientras la búsqueda de Mindy iba ocurriendo, las horas iban pasando. Y a última hora de la tarde, Gerald comentó que estaba empezando a sentir frío. Otros buscadores le dieron un abrigo y encendieron una fogata. Una vez que volvió a entrar en calor, Gerald siguió con la búsqueda de Mindy. Por suerte, un rato después, Mindy fue encontrada sana y salva cerca de Frozen Foot Creek. El operativo había tenido éxito. Así que los buscadores comenzaron a reunirse y cada uno empezó a partir hacia su casa, cuando alguien notó que Gerald no había vuelto. Varios de los buscadores que todavía estaban en el lugar salieron en su búsqueda. La última vez que había sido visto fue a 6 kilómetros del lugar donde había empezado a buscar. Durante la mañana del día 11 de octubre, se emplearon 2 helicópteros con radares infrarrojos para intentar encontrar a Gerald. Soldados de Alaska enviaron un helicóptero y un avión para que se sumaran al operativo, mientras que la Guardia Nacional de Alaska envió equipos de rescate para cubrir el terreno. Durante una semana, siguió la búsqueda sin que se pudiera encontrar algo que ayudara a los rescatistas a dar con Gerald. El lugar donde los buscadores se concentraban era una cabaña, la cual era propiedad de Paul Padden, un amigo de Gerald. A él le llamaba mucho la atención su desaparición y hasta llegó a mencionar que lo ocurrido era un misterio. También le llamaba la atención la desaparición del cuatrimoto y creía que algo había tenido que haberle pasado a Gerald. Él estaba seguro que Gerald no se perdió y que todos los que lo conocían estaban de acuerdo con eso.
Gerald había estado muchas veces en ese lugar para poder haberse perdido y eso era lo más desconcertante para él. Lo cierto es que si su vehículo estaba en la zona mientras los helicópteros usaban los radares infrarrojos, podría haber sido detectado, pero no se lo encontró, lo que podría indicar que no estaba en el lugar. El tiempo fue pasando y la búsqueda de Gerald finalmente se canceló. No hubo ningún rastro de él hasta que casi un año después, un minero que caminaba cerca de la mina de Fire Creek en la milla 69 de Steve's Highway encontró el vehículo de Gerald. Se encontraba en una ligera pendiente y el motor se encontraba apagado. Con este descubrimiento se reinició una búsqueda alrededor de la zona donde el vehículo fue hallado, pero no se encontró a Gerald. Suponiendo que por algún motivo Gerald hubiese tenido que abandonar el vehículo, es difícil de imaginar que alguien que conocía la zona no supiese que aproximadamente a 1 kilómetro de allí estaba la carretera. Desde ese lugar podría haber vuelto hasta el cuartel general de búsqueda. Gerald de Berry hasta el día de hoy nunca ha sido encontrado. En 1957, Lowell Lynn, un joven graduado de la Universidad de Minnesota con el título de ingeniería, quería trabajar para una de las mejores empresas aeronáuticas del mundo en ese momento, Boeing. Logró poder ser entrevistado para un puesto y terminó consiguiendo el trabajo, y debido a esto en mayo de 1957 Lowell se mudó a Seattle. Este trabajo también le traía otra ventaja, él siempre disfrutó de las actividades al aire libre, y eso incluía subir montañas. Y justo en las afueras de la sede de Boeing, a 1 hora de distancia en coche, se encontraban algunas de las montañas más grandes de América del Norte. En su nuevo trabajo rápidamente hizo amigos, y uno de ellos era Harry Holcomb. Para fines del mes de noviembre de 1957, los dos amigos planearon ir hasta Mount Rainier y escalar con raquetas de nieve la ladera de la montaña para posteriormente bajarla esquiando. El día 31 de noviembre su viaje comenzó. Una vez que llegaron a la montaña empezaron a escalarla desde muy temprano desde el Paradise Inn que está a una altura de 1.600 metros. La idea era llegar hasta una altura aproximada de 2.100 metros y luego ponerse los esquís y tener un descenso rápido. Los dos comenzaron a subir, pero Harry llegó a la mitad del camino que debían recorrer rápidamente. Así que se detuvo en Panorama Point a una altura de 1.900 metros y esperó a Lowell. Después de estar un rato y no ver llegar a su amigo, empezó a descender. Siguió bajando la montaña y llegó hasta Paradise Inn, su punto de inicio, y todavía no había visto a Lowell. Hasta ese momento el cielo había estado nublado, pero cuando llegó a la posada empezó a caer nieve, y la nieve caía cada vez con más fuerza. Como Lowell seguía sin aparecer, Harry tomó la decisión de denunciar su desaparición. Durante la búsqueda de Lowell, el Servicio de Parques Nacionales tuvo que enfrentarse a tormentas de nieve seguidas por densa niebla y neblina. La búsqueda de Lowell finalizó el día 2 de diciembre, sin que los rescatistas pudieran encontrarlo o algún objeto de él. Lo inusual de este caso es que no se pudo encontrar ni las botas, ni las raquetas de nieve que habían usado para subir, ni el abrigo ni nada. Ni siquiera posteriormente al derretimiento de la nieve. En el caso del Parque Nacional Mount Rainier, muchas personas desaparecen de la misma manera, donde no solo la persona desaparece, sino que ninguno de sus objetos son encontrados tras exhaustivas búsquedas en las zonas donde la persona fue vista por última vez. En medio de la cordillera de las Cascadas en el estado de Washington, Estados Unidos, se encuentra el lago Colchok. Si bien a su alrededor hay algunos árboles, no es muy espesa su vegetación. Principalmente, el lago está en una región áspera y accidentada. El día 9 de septiembre del 2004, Richard Lee, de 47 años, viajó desde su residencia en Hobart a la zona del lago Colchok. Allí completó un permiso para acampar. Tenía planeado hacerlo por 2 días. Durante el tiempo que estuvo ahí, pudo comunicarse con su hermano. Le dijo que estaba bien y que lo llamaba solo para saludarlo. Sin saberlo, ese mensaje tranquilizador para su hermano sería lo último que se sabría de Richard. El día 11 de septiembre, ya no volvió a su residencia como lo había planeado. Pero como era un campista muy experimentado, esta ausencia no despertó la alerta inmediatamente. Recién para el día 15 de septiembre, la esposa denunció su desaparición y fue cuando se empezó a buscar a Richard. El primer grupo de rescate en llegar al lugar fue el del condado de Seeland.
Ellos encontraron el vehículo estacionado al inicio del sendero que lleva al lago y tomaron ese camino hasta llegar al lago Kolchok. No muy lejos de este lago se encuentran dos lagos más, el lago Stuart y el lago Enchantment. Los rescatistas decidieron centrarse en estas áreas para hacer la búsqueda. En este caso se les informó a los rescatistas que a Richard le gustaba caminar fuera de los senderos, lo que hacía que el terreno de búsqueda se ampliara. Fue así como caminando a campo traviesa, finalmente pudieron encontrar el campamento de Richard. A unos 150 metros de un sendero, cerca del lago, se encontró su tienda, su saco de dormir y su comida. Todo en la tienda estaba ordenado. Según los rescatistas, parecía como si Richard estuviera por volver en cualquier momento. Pero la búsqueda siguió 4 días más. Al finalizar no había ninguna evidencia de dónde podría estar o a dónde podría haber ido Richard. Unos años después, en el 2012, David fue uno de los oradores del National Association of Search and Rescue. En este evento habló de casos donde las personas desaparecían y eran encontradas en zonas fuera de los parámetros normales de búsqueda. Y tras esta conferencia, tiempo después recibió varios correos electrónicos de un profesional de búsqueda y rescate del condado de Chelan, el cual había formado parte de la búsqueda de Richard en el año 2004. En esos correos le contaba cómo el caso de Richard había sido el único incidente donde se sintió incómodo al estar en el área de la tienda de Richard. Pero no podía explicar cuál era el motivo. Y no solo él, varios buscadores habían declarado que el lugar del campamento de Richard daba una sensación espeluznante y parecía como si alguien hubiese estado minutos antes en el lugar previo a que ellos llegaran. También le comentaba en esos emails que le escribía contándole su experiencia porque durante años había oído historias de otros profesionales que habían sentido algo similar en otros casos. Pero para él, el de Richard había sido la primera vez que le había pasado y que sentía que algo estaba mal en esa área. Le llamaba la atención las cosas dejadas, la limpieza y el orden en el campamento. Para él no tenía sentido. Según este rescatista, Richard desapareció de una forma muy extraña. Es normal que muchas personas quieran visitar este lugar por su belleza natural, pero pocos saben que esta zona de la cordillera de las Cascadas tiene más personas desaparecidas y nunca encontradas que cualquier otro lugar de la comarca. Y Richard hoy es una más de ellas. Una mañana, el viejo Lolo desapareció de su casa, dejando a la comunidad de Jabaracoa, Manabao, en un estado de angustia. Su ausencia se hizo evidente cuando Frances Díaz, un amigo cercano, llegó a visitarlo en busca de compañía y no encontró a Lolo en su hogar. Desde ese día, la preocupación creció y Frances tomó la iniciativa de organizar una búsqueda. La noticia de la desaparición del viejo Lolo se esparció rápidamente por el pueblo. Los vecinos comenzaron a reunirse, formando grupos para recorrer los alrededores en busca de alguna pista. Sin embargo, las semanas pasaron sin que se encontrara rastro alguno de Lolo. La incertidumbre se apoderó de la comunidad y las especulaciones comenzaron a surgir. Algunos creían que lo habían asesinado, otros sostenían que los indígenas se lo habían llevado, mientras que algunos incluso hablaban de fenómenos paranormales o extraterrestres. La falta de respuestas por parte de las autoridades generó frustración y un sentimiento de impotencia entre los habitantes. Las marchas y protestas se convirtieron en un grito de justicia y de búsqueda de respuestas, exigiendo que se tomara en serio la investigación del caso del viejo Lolo. A medida que pasaba el tiempo, varios youtubers y creadores de contenido se interesaron en el caso. Explorar teorías y posibles escenarios mantuvo viva la memoria de este hombre venerable. Sus historias resonaban con otros casos de desapariciones inexplicables, como los documentados por el exoficial estadounidense David Pollard en Desaparecido 411. Casos como el de Kevin O'Keefe, Melinda Stratz, Lowell Lane y Richard Lee comparten inquietantes similitudes con la desaparición del viejo Lolo. Personas que desaparecen sin dejar rastro, a menudo cerca de cuerpos de agua y en entornos remotos y hostiles. Estas historias nos invitan a cuestionar si hay fuerzas desconocidas en juego o si simplemente se trata de trágicos accidentes. La comunidad de Manabao, al igual que los familiares de estas otras personas desaparecidas, han tenido que lidiar con la incertidumbre y el dolor de no tener respuestas. ¿Qué le sucedió realmente al viejo Lolo? ¿Existen patrones ocultos que puedan ayudarnos a comprender estos misterios?
¿Qué secretos guardan los lugares donde ocurren estas desapariciones? Invito a mi audiencia a reflexionar sobre estas preguntas y a mantenerse atentos a los nuevos desarrollos que puedan surgir en torno al caso del viejo Lolo. Juntos, tal vez podamos encontrar pistas que nos lleven a descubrir la verdad detrás de estas misteriosas desapariciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Relatos 4K. Esperamos que disfrutes nuestro contenido. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando videos como este y nos motiva a generar más contenido interesante. Visita nuestro canal y no te pierdas otros relatos similares, como historias místicas, paranormales y las últimas noticias del momento. Gracias por tu apoyo.